Calispera, Carlos, siéntate. Buenas tardes y bienvenidos todos. Mi nombre es Dimitri Silvano, soy el presidente de la Asociación Periplo, la asociación que organiza el acto de hoy. El acto en el que vamos a seguir con el primer ciclo de charlas filosóficas en torno al mundo griego y pasamos ya al segundo tema de este primer ciclo, que es Prometeo y la condición humana. Nuestro amigo y socio de Periplo, José Ramón Arana, que es ha sido profesor de filosofía, es el encargado de hablar sobre Prometeo y sobre el mito en general. Cuál es el sentido del mito, cuál es el objetivo y en concreto cuáles son las intenciones del mito de Prometeo y las interpretaciones que se pueden hacer al respecto. José Ramón. Muchas gracias, Dimitri, por la presentación. Muchas gracias a todos por esta compañía. Vamos a ver si pasamos un rato agradable hablando del mito de Prometeo. El mito de Prometeo es un mito importante griego, pero antes de entrar a hablar del mito de Prometeo, quiero decir un par de palabras generales sobre lo que es un mito, porque uno puede preguntarse por qué hablar hoy de mitos y cuál es la importancia que puede tener un mito. Cuando nosotros tenemos hoy en nuestra vida cotidiana un problema cualquiera, obviamente no recurrimos a un mito, recurrimos normalmente a la ciencia, ciencias sociales, economía, política, historia, etcétera, o a las ciencias naturales, biología, química, para solucionarlo. O recurrimos de una manera más general, pero no por eso menos precisa, a la filosofía para que nos dé ciertos criterios a la hora de entender la racionalidad de las respuestas o de las preguntas sobre temas concretos, incluso sobre temas muy generales. Y recurrimos también a la religión para que nos dé una visión general del mundo, por lo menos en cierto tipo de religión. Entonces la pregunta es ¿por qué recurrimos nosotros a los mitos o por qué hablar de los mitos? Por pura curiosidad arqueológica, es decir, los griegos inventaron unos mitos o los indios de Norteamérica inventaron otros y bueno, pues está bien conocerlos como se conoce otro tipo de cosas, por un placer. El mito obviamente crea placeres cuando se cuenta y cuando se escucha en general, o porque los mitos tienen realmente una sustancia teórica que transmitir y que esa sustancia puede ser interesante aún todavía para nosotros. A mi modo de ver, la respuesta, vamos a ver si vamos paso a paso, es que en el mundo actual el mito aparece sobre todo en la literatura. Hay cantidad de novelistas y cantidad sobre todo de dramaturgos que han tematizado mitos antiguos. En el siglo XVII Racine vuelve a tematizar otra vez el tema de Fedra y en el siglo XX Anouilh tematiza otra vez y hace una obra de teatro con Antígona. Pero bueno, estos son dos nombres que probablemente suenan a casi todo el mundo, pero hay a montones de obras literarias que están basadas en mitos griegos. Me voy a ceñir solamente a los mitos griegos. En nuestra sociedad entonces el mito tendría y tiene realmente un valor literario, creo que es indiscutible, pero a mi modo de ver decir que el mito tiene un valor literario o que la respuesta a por qué o nos ocupamos del mito está en el valor literario, me parece que es desplazar el problema, porque sigo preguntando, ¿y por qué todavía cuando un novelista o un dramaturgo tematiza un problema social a través de un mito antiguo, por qué eso nos conmueve y por qué eso nos puede seguir interesando? Habiendo problemas en la vida cotidiana tan sumamente interesantes, tan sumamente urgentes, ¿por qué recurrir a un mito para expresarnos?
Y no hace falta que os recuerde problemas cotidianos, porque problemas cotidianos, que si la corrupción, que si la lucha política, que si la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué recurrir a este tipo de figuras que ya han dado de sí presuntamente muchísimas cosas y que no hemos inventado nosotros? Bueno, entonces, lo que sí podemos comprobar es que los mitos siguen realmente emocionando a la gente. El ejemplo de la literatura, aunque a mí no me parece suficiente, sí es realmente significativo. Por eso, precisamente, las obras que se basan en mitos tienen cierto éxito. Digo que sean las que más éxito tienen, digo que tienen cierto éxito. Para que comprobemos que efectivamente los mitos emocionan y conmocionan, voy a narrar un mito que probablemente todos conocéis, que es el mito de Orfeo y Eurídice. ¿Recordáis en qué consiste el mito? Y si no, os lo recuerdo. Recordad cómo Eurídice era una muchacha casadera, estaba prometida a Orfeo, y un día que estaba recogiendo flores con sus amigas en el campo, vino una serpiente, la picó y murió. Y entonces Eurídice fue al Averno. El Averno no es un infierno, porque en el mundo griego no existían, y en el romano no existían infiernos, pero era el lugar a donde iban las almas de los muertos, y al lugar al que nadie quería ir por descontado, porque estaba un lugar después de la muerte. Orfeo era un cantante magistral, era un hombre que sabía tocar el arpa de maravilla, y le entra una tristeza, diríamos nosotros hoy una depresión deslumbrante. Entonces empieza a llorar, deja de tocar el arpa, los animales que con el sonido del arpa de Orfeo se quedaban tranquilos comienzan a hacerse dueños de la naturaleza y del mundo, y entonces los dioses se asustan y hablan con Orfeo y le preguntan: ¿pero qué es lo que te pasa, Orfeo? Y entonces Orfeo, lloroso, les dice: es que se ha muerto Eurídice y me gustaría volverme a vivir con ella. Y los dioses le dicen: pero Orfeo, ya sabes lo que estás pidiendo, no se puede unir a los muertos, no se puede reunir. Pero dice: pero yo no puedo vivir sin Eurídice. Y los dioses dice: pero sigue tocando la cítara, porque si no los animales van a destrozar la tierra. Orfeo no puede hacer eso que le piden los dioses, y al final los dioses le ceden, le dicen: bueno, te vamos a conceder que vayas a buscar a Eurídice al Averno, pero con una condición: tienes que sacarla sin mirarla. En el momento en que la veas, Eurídice desaparecerá. Entonces Orfeo agradece a los dioses, baja con su cítara, se encuentra allí con todo tipo de animales y seres exangües, porque en el mundo del más allá los cuerpos carecían de sangre, y va gritando con su cítara: Eurídice, Eurídice, y aquí no está, le respondían, hasta que hubo alguien que le dijo: está al final, al otro lado del Averno. Entonces Orfeo sigue tocando su cítara hasta que dice: Eurídice, y responde una voz y dice: aquí estoy, Orfeo. Y entonces Orfeo le da un consejo y le dice: por favor, Eurídice, vengo a rescatarte de los muertos. Y entonces dice: pero con una condición, no puedo verte. En cuanto tú me veas a mí, yo me voy a dar la vuelta, sígueme hasta que salgamos a la tierra, y ya en la tierra efectivamente podré verte y abrazarte. Y efectivamente Eurídice le ve, y Orfeo comienza a subir otra vez a la tierra por el mismo camino en donde había bajado. Todo contento, todo feliz, también Eurídice feliz. Están llegando ya a la salida de la cueva por donde había entrado, y Orfeo está impaciente, absolutamente impaciente, y casi a la salida de la cueva
se da la vuelta para ver a Eurídice y dice Eurídice, y en ese momento se oye una voz entre humo que le dice Orfeo, Orfeo, ¿qué es lo que me has hecho? Ya no podemos abrazarnos jamás. Al no poder resistir, Eurídice había vuelto otra vez a ver. Bueno, este es un mito precioso, absolutamente precioso, y creo que os habrá conmovido a pesar de mi manera de narrarlo, porque une el cielo con la tierra, une la esperanza con la frustración, une la música con los animales, es decir, es un mito completo, por así decirlo, como muchos de los otros mitos, ¿no? Bueno, entonces, el mito, lo que quería comprobar con este mito es que el mito realmente nos emociona. Y es que quiero partir de la experiencia del mito, no tanto de una teoría general sobre los mitos, sino de la experiencia del mito. Claro, me podréis decir que también los cuentos de hadas emocionan. Seguimos contando cuentos de hadas desde que se recopilaron por primera vez grandes colecciones en el siglo XVIII, pero a mi modo de ver hay una diferencia notable entre los cuentos de hadas y los mitos. Yo creo que los cuentos de hadas no nos emocionan, nos cautivan, que es una cosa diferente, nos seducen, pero no nos llegan a conmocionar, a entristecer o a congojar el corazón y el alma, ¿no? En segundo lugar, los cuentos de hadas causan un inmenso placer, y en eso puede ocurrir también como en los casos de los mitos, aunque hay mitos extraordinariamente dolorosos, ¿eh? Por ejemplo, el de Orfeo es un mito que une el placer con realmente el dolor de la pérdida, ¿no? Pero los cuentos de hadas están dirigidos a los niños, también nos siguen gustando. Prueba de ello es que hay películas que son cuentos de hadas para adultos, ¿no? Recordar, por ejemplo, Pretty Woman, es el cuento de la Cenicienta hecho para adultos y realmente nos gusta, ¿no? Los mitos, a diferencia de los cuentos de hadas, nos conmueven y nos identificamos con los personajes, nos identificamos con Orfeo y con Eurídice y nos dolemos con ellos realmente, sufrimos con ellos. Los mitos frustran, incluso inquietan, y en ese sentido la experiencia que tenemos de ellos es un poco diferente a la experiencia que tenemos con los cuentos de hadas, que nos dan placer. Están dirigidos los mitos a los adultos y es peligroso contar mitos a los niños porque los niños necesitan esperanzas y hay muchos mitos que son frustrantes realmente y esto al niño no le facilita la vida. Entonces, cuando contéis mitos a los niños, tened mucho cuidado con este aspecto. ¿Cómo terminan los mitos? Hay mitos que terminan muy bien, esto contárselos de la mejor manera que podáis, pero los mitos frustrantes procurar evitarlos. Procurar evitarlos porque el crío no es que sepa razonar o no razonar, pero vive esa experiencia también frustrándose. Y eso no es favorable. Entonces, partiendo de esta experiencia del mito como algo que pervive, os he contado un mito que relata, yo lo he leído en concreto en Ovidio, pero probablemente es un mito muy anterior porque los personajes son griegos, pero Ovidio lo relata de una manera absolutamente magistral. Entonces, creo que si realmente nos ha gustado este mito es porque algo tiene que decirnos. ¿Por qué razón el mito que no está contado en este caso por un escritor, por un orador de primera talla, por qué nos conmueve, por qué nos vive? Es decir, ¿qué tenemos nosotros como oyentes o espectadores de un mito para que el mito realmente nos emocione y nos conmocione? Bueno, pues yo tengo la impresión, y anticipo la respuesta a la que luego voy a dedicar el tiempo para justificarla, y es que la pervivencia de los mitos, a mi modo de ver, se debe a que los mitos relatan la condición humana.
Es decir, los mitos tratan de cuestiones que afectan primariamente a la vida del hombre. Cuando hablo del hombre, por favor, me estoy refiriendo al hombre y a la mujer. Y cuando quiera especificar sexos, hablaré de varón y mujer. Entonces, yo creo que los mitos hablan de la condición humana. Los mitos obviamente no son un tratado sistemático, no son un tratado de filosofía en donde te dicen que si el hombre es compuesto de alma o cuerpo o no está compuesto. El mito no utiliza conceptos, sino que es un relato. El mito es siempre una historia, más o menos larga, más o menos bonita, más o menos desarrollada, pero de cualquier manera no es una utilización de ideas claras y precisas para exponer lo que el mito quiere transmitir. Es una historia y cada cual sabrá qué es lo que esa historia le dice. El mito, por otro lado, a pesar de que es una historia muy concreta, pues la de Eurídice y Orfeo y de la de nadie más, tiene un carácter perfectamente generalizador, como los discursos filosóficos, y es que el mito, ¿cómo logra generalizar? ¿Por qué nosotros nos identificamos con Eurídice y Orfeo? A pesar de que no hay ningún concepto general, porque uno es una persona que toca la cítara, la otra es una muchacha muy guapa, cosas absolutamente generales, porque el mito es intemporal. Cuando narra una historia, nunca precisa, esto ocurrió en el año 1000, en el año 200, en el año 827, jamás utiliza el tiempo, porque no es lo mismo el momento en que Orfeo baja hasta el Averno que el momento en que sube. Son dos momentos distintos, pero no nos dice cuánto tarda. ¿Cuánto ha tardado en buscar a encontrar, a Eurídice? ¿1 hora, 2 días, 3 años? No se nos dice nada. Es decir, el uso del tiempo no es un uso cronológico, y en ese sentido el tiempo del mito es un tiempo intemporal, si se me permite decir, y al ser intemporal cualquier cosa vale. Y en segundo lugar, los personajes que utiliza el mito son personajes paradigmáticos. Eurídice, aparte de su belleza, pues es una muchacha casadera como otra cualquiera. Todas las mujeres que se han casado pues han pasado por esta fase, y las que no se han casado pues han estado también en esa fase, si han llegado a esa edad, a los 20 años, vamos a simplificar. Entonces son personajes paradigmáticos, es decir, que sirven de modelo y de ejemplo para experiencias que todos hemos podido tener. Los mitos tratan, por otro lado, de asuntos básicos: la vida y la muerte, los dioses y los hombres, la resurrección, pues, o sea, la esperanza o la desesperanza, la ley o el desorden en la sociedad, la diferencia de sexos, el amor, etcétera, etcétera. Son cuestiones básicas en las que nosotros vivimos y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que vivimos en ellas, pero que son así. Como decía el personaje ese famoso de Molière, en cierto momento se dio cuenta que hablábamos en prosa en la vida cotidiana. Bueno, pues a nosotros nos ocurre algo parecido. Los mitos tienen la virtud de captar y asentarse en esos aspectos de la vida que son los más centrales y que configuran nuestras relaciones y nuestro propio destino. Por estas dimensiones de que son un relato simbólico y no conceptual, por tratar temas básicos, por ser personajes paradigmáticos, el lector y el espectador de un mito se identifica de entrada ya con lo que el mito relata. Y digo lector o espectador porque no puede leer mitos, puede asistir, sobre todo en sociedades antiguas, puede asistir obviamente al relato de los mitos, y porque forman parte de los ritos de iniciación. Pensar, por ejemplo, lo que puede ser el cristianismo que nosotros conocemos, el bautismo o la confirmación, o
o la boda o la Eucaristía. Esto es un rito de... La Eucaristía no es un rito de iniciación, pero bueno, el bautismo sí. Entonces se puede ser tanto un partícipe y espectador de los mitos, como puede ser también un lector de mitos. Bien, vamos a pasar entonces eso supuesto de lo que es un mito y de la presencia de los mitos, no solamente los mitos griegos. Yo he contado un mito greco-latino, pero pues, podía haber contado un mito hispanoamericano, el robo del fuego, etcétera. Me es exactamente igual, porque probablemente produciría una experiencia semejante, no idéntica. Vamos a ver. Los griegos elaboraron varios mitos que han persistido, como todos los buenos mitos, sobre la condición humana. Os voy a recordar algunos porque son bastante conocidos. Uno, por ejemplo, el de Edipo. Edipo es un hombre que transgrede las dos leyes básicas de la sociedad, que es la prohibición del incesto, con lo cual el orden social, si no se respeta ese principio, desaparece, y en segundo lugar el presupuesto que da orden a la sociedad, que es la autoridad. Edipo mata al representante de la autoridad, que en este caso es su padre. Entonces la figura de Edipo es realmente un hombre en negativo, expresado de forma negativa, de lo que es la condición humana. El hombre debe respetar el orden social y debe respetar la autoridad en que se basa el orden social. Esto es lo que cuenta el mito de Edipo, por lo menos en primera instancia. Otro grupo de mitos es nada menos que el de la titanomaquia, es decir, la lucha de los titanes, hasta que al final Zeus logra imponerse como Dios supremo, y por otro lado lo somete también al dominio de la tierra. Es un mito sobre la condición humana para hacer ver cómo el hombre, en fin, porque esto, titanomaquia, luego está mezclada también con otro tipo de mitos, para hacer ver cómo el hombre realmente es un ser excesivo que tiende a romper los límites de su propia constitución y de su propia naturaleza. El mito de Dioniso, que es un mito realmente complejo, que en el siglo XIX y XX se le ha dado muchísima importancia y mucho interés a través de Nietzsche, porque es el mito no solo de la vitalidad, sino también del ocultamiento de lo que hay siempre entre las formas de la vida. Pues Dioniso es un dios que se escurre, a Dioniso no se puede coger, así como a otros dioses se les puede representar, se les puede dar una figura. Dioniso es algo así como el humo cuando intentas cogerle, se te escapa de las manos. Y el otro gran mito de la condición humana es el de Prometeo. Entonces, hoy vamos a hablar del mito de Prometeo. Este mito ha sido tratado numerosas veces en la cultura occidental, en Grecia muchísimas, y sobre todo, aparte de Grecia, fue tratado en el romanticismo, y sobre todo en el romanticismo alemán, en torno a 1800. Entonces, yo hoy voy a hablar del mito griego de Prometeo, y en la siguiente charla, que será el próximo miércoles, día 27, hablaré del mito de Prometeo en el romanticismo alemán. Entonces, a ver si queda un poco claro sobre lo que ocurrió el otro día sobre la novela policíaca y Platón. O sea, hoy voy a hablar del mito de Prometeo en Grecia, y el siguiente miércoles hablaré sobre el mito de Prometeo en el romanticismo, la figura de Prometeo en el romanticismo. Esquilo, y voy a centrarme en la figura de Esquilo.
cuando Esquilo escribe una trilogía sobre Prometeo, ya había habido otros autores que se habían ocupado de él, entre otros Hesíodo, y sí es muy interesante que recordéis que la tragedia griega no es una obra literaria como es para nosotros, sino que la tragedia es un rito religioso estricto. Es decir, en la tragedia no solo se representaban mitos, los mitos no tienen por qué ser religiosos, pueden serlo, muchos lo son, otros no, pero no solamente se representaban mitos, sino que además cumplían la función de reunificar a toda la sociedad, en concreto a cada una de las ciudades, y las tragedias se representaban en Atenas bajo el manto de un dios protector. La tragedia griega estaba básicamente sobre el manto de Dioniso. Entonces, la gente que participa en una tragedia, que asiste a una tragedia, no va a pasarlo bien, sino que va básicamente a identificarse con la divinidad y los aspectos de la divinidad que ahí aparecen. Lo mismo que se va hoy día a una misa, por muy rutinaria que parezca la misa, y la rutinización es normal, porque asistir todos los domingos a un tipo de cosas que es muy semejante unas a otras, esto termina aburriendo. Las representaciones teatrales griegas no eran así, se celebraban en determinadas épocas del año. Pero lo interesante, y vuelvo a insistir, es que de la tragedia es un hecho religioso, no el único hecho religioso griego, ni el único festival religioso, pero es un hecho religioso fundamental. Os voy a recordar el resumen de la tragedia griega que no hemos conservado de Esquilo, el Prometeo encadenado. Si lo habéis leído, como os recomendé, por si acaso lo voy a resumir, Algunos ya lo sabéis, entonces disculpad para los que no conocen el argumento. La tragedia de Esquilo es muy simple de estructura. Comienza la tragedia anunciando de lo que se va a tratar. Le llevan a Prometeo encadenado, le llevan a encadenar al Cáucaso, y en los primeros 5 versos se dice literalmente por qué. Dice: porque Zeus me ha castigado por dar el fuego a los hombres y por mi amor a los hombres. Este es el tema de la tragedia, el amor a los hombres de Prometeo y el castigo de Zeus por este amor de Prometeo a los hombres. Tiene varios momentos, no actos. Las tragedias griegas no tenían actos, se puede dividir, pero bueno, hay varios momentos en esta tragedia que son fáciles de discernir. En primer lugar, la relación de Prometeo con el coro. En este caso son las oceánidas, que son hijas de Océano. Entonces, en este trato, con ellas y discutiendo con ellas, Prometeo cuenta por qué, con más detalle, por qué está ahí atado. Dice cómo él ha utilizado siempre la inteligencia, por ejemplo, para ayudar a Zeus a dominar a los titanes frente a los propios hermanos de Prometeo, que solo pensaban en la fuerza y en la violencia. Cómo Zeus, una vez que se hizo con el poder y repartió el poder del universo entre sus 3 hermanos, o sea, entre él y sus 2 hermanos, a Poseidón le dio el mar y a Hades le dio el Averno. Entonces Zeus dice: no, a los hombres me los voy a eliminar y los voy a aniquilar. Y entonces Prometeo se rebela contra esto y se opone. ¿Y cómo lo logra? Lo logra dando a los hombres el fuego, con lo cual pueden desarrollar las técnicas y la medicina. Insiste mucho en la medicina Esquilo y también los escritores de su tiempo pueden desarrollar estas técnicas para sobrevivir. Océano interviene en un párrafo largo intentando mover
una muchacha a la que Zeus persigue como otras muchísimas. Ella se ha negado a los deseos sexuales de Zeus y Zeus entonces la convierte en una vaca loca. Y entonces Io está vagando por todo el universo y lo interesante de esta parte es que Prometeo le dice cuál va a ser su destino y a continuación revela el gran secreto que tiene Prometeo y que no quería revelar, pero a esta mujer sí se lo revela. Le dice: un descendiente tuyo va a ser mi liberador y va a ser el que va a destronar al propio Zeus. Entonces ese descendiente es Hércules, que en esta tragedia no aparece, pero sí aparece la idea de la caída de Zeus, de su poder omnímodo y de su poder total. A partir de este momento, ya como final, aparece Hermes, el emisario de Zeus, y le dice: cuéntame ese secreto que estás diciendo por el cual Zeus va a caer. Y Prometeo se niega. Y entonces, como castigo, le dice: bueno, pues a partir de este momento un águila te va a comer el hígado poco a poco, pero el hígado se va a recrear constantemente y así vas a estar aquí para toda la eternidad. Esta es la tragedia. Como veis, el esquema es bien sencillo. Prometeo ha transgredido un deseo de Zeus, Zeus le castiga y la obra termina con una esperanza. Llegará el momento en que Zeus caerá y los hombres ya no tendrán que dar cuenta a este Dios supremo. ¿Cómo interpretar este mito? No voy a hacer un juicio literario de la obra. Yo creo que la obra es bastante endeble o esquemática. Yo creo que hay otras obras de Esquilo mucho más elaboradas, pero bueno, lo que sí es realmente interesante en esta obra es el significado. ¿Qué es lo que, a mi modo de ver, dice Esquilo en esta obra a propósito del mito de Prometeo? Bueno, yo creo que a primera vista es bien claro, no hace falta pensar mucho. Es una crítica a Zeus. Zeus, que es el gran dios, que es el nuevo rey, porque en las generaciones de los dioses había habido distintos dioses supremos: Urano, Cronos, Zeus, en fin, luego habrá otros. En Esquilo no aparecen esos otros, pero sí el anuncio en otros grupos religiosos, por ejemplo, en ciertos grupos religiosos secretos sí existían otros dioses, otras generaciones de dioses, y la razón es bien sencilla: por el odio a los hombres. Es decir, Zeus y la humanidad están absolutamente enfrentados. Figuraos lo que sería, esto parece, claro, estamos a 2500 años de distancia y nos parece, bueno, pues es un juego literario de estos autores, pero figuraos qué sería si ahora en un escenario de teatro aquí en Bilbao se representara una obra en que se pone como tema básico y central la oposición entre Yahvé, es decir, entre el Dios cristiano y la humanidad. Haceros una pequeñita representación de semejante situación. Sería un sacrilegio absoluto. Habría protesta, la gente pasaría totalmente. Yo me imagino que habría una protesta sobre todo de cierto tipo de grupos, ¿no? Por cosas mucho menores, por procesiones. Pues se han organizado ciscos, han llevado gente a los tribunales. Figuraos que sería decir: no, es que el problema no es la Virgen, es que el problema es Dios. Esto es lo que hace Esquilo planteando esta situación. Entre los hombres y Dios hay una incompatibilidad. Dios quiere destrozar a los hombres y los hombres, claro, quieren sobrevivir. Y Prometeo lo que hace es ayudarles. La visión que tiene entonces de la divinidad Esquilo es, a mi modo de ver, ambigua, porque por un lado
presenta al Dios Supremo como lo absolutamente, no solamente opuesto y distinto al hombre, eso es inmortal y todopoderoso, el hombre es una birria, es un impotente, es un miserable, sino además nos presenta como enemigos. Pero por otro lado, Prometeo es un dios. Prometeo no es un hombre, no es un héroe, no es una persona con grandes capacidades. Prometeo también es Dios. Entonces, en el mundo de los dioses, la relación con los hombres no deja de ser ambigua. Esquilo deja la puerta abierta a que las relaciones del hombre con la divinidad puedan mejorar de alguna manera. Y de hecho, si los hombres sobreviven, es precisamente por la divinidad. Casi nunca en el mito, esto es una observación sobre la marcha, casi nunca en el mito la oposición es radical entre el bien absoluto, que puede estar representado por un héroe, por un dios, por un ser superior, y el mal absoluto, que puede estar representado por Satán o por un personaje malévolo, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente en los mitos siempre hay una negación de las grandes afirmaciones, siempre. No es un discurso, yo diría, totalitario, siempre es un discurso entre matices. Pensar, por ejemplo, en el mito cristiano del paraíso terrenal. En el paraíso terrenal, el Dios, Yahvé, expulsa al hombre del paraíso, lo condena a trabajar, lo condena a parir con dolor, lo condena a la desgracia. Pero, cuando parecía que el hombre ya va a morir porque tiene enfermedades, etcétera, ¿qué es lo que le dice? De ti nacerá un salvador, un redentor. Es decir, que junto al mal, Dios también le da la promesa de un bien. Entonces, diríamos, los mitos en general no son capaces de decir lo absoluto, siempre con matices. Bueno, el segundo aspecto que notamos en este mito, aparte de esta noción de la divinidad, es que es un mito sobre la condición humana. Me interesa mucho subrayar esto, porque ha habido gente que dice, no, es que Esquilo está reflejando la situación histórica de su tiempo. Siempre, cuando se habla de esto, siempre se habla de Pericles. Obviamente Esquilo no conocía a Pericles, o prácticamente no, murió justo cuando Pericles empezaba a ser un gran político, y es verdad que en el lenguaje de esta tragedia del Prometeo encadenado aparecen constantemente palabras de tipo político. Zeus es un tirano, habla de la caducidad del poder en términos estrictos, habla de las relaciones del hombre con el poder, hay que ser obedientes, lo que le está constantemente el océano recomendando al propio Prometeo y otros personajes que le rodean también. Es decir, hay en este mito hay un lenguaje político e histórico estricto, pero la única referencia histórica es a Heracles, que ni siquiera es mencionado por su nombre, porque Heracles, que va a ser el que le va a librar a Prometeo, es descendiente de Io, y Heracles se suele considerar como el fundador, o los Heráclidas más bien, como el fundador de Esparta. Es la única referencia histórica concreta que hay en la obra, ¿no? En cambio, sobre la condición humana en Esquilo, aquí hay un lenguaje explícito. Se habla de la raza humana o del lenguaje humano, se habla de las generaciones de los dioses. Las generaciones de los dioses son todas aquellas que han dominado el universo desde el comienzo de los tiempos. Se habla de la supervivencia de los hombres, la supervivencia es lo más básico y la técnica es lo que proporciona al hombre, lo que proporciona al hombre realmente lo que le permite subir. Se habla de la formación del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este mito es un mito de la condición humana
y para que veáis realmente hasta qué punto el mito de Prometeo da una imagen determinada del hombre que no tiene por qué coincidir con otras versiones del mito de Prometeo. Voy a contar lo que contó antes que Esquilo Hesíodo. Hesíodo dedica al mito de Prometeo dos lugares diferentes, tanto en la Teogonía, en donde él narra, digamos, la aparición de los dioses, uno por sus generaciones hasta el hombre y otro en el trabajo y los días. Entonces, Prometeo ahí aparece también en este mito. ¿Y cuál es la diferencia? Es absolutamente notable y llamativa, porque cuenta el mismo mito. Pero ¿cuál es la intención de Hesíodo? La intención de Hesíodo es salvar por encima de todo la dignidad de Zeus. Zeus es el dios de la justicia, mientras que para Prometeo Zeus es el dios tirano y absolutamente arbitrario. Entonces, ¿qué es lo que hace Hesíodo, o qué es lo que había hecho Hesíodo para relatar el mismo mito contando ideas absolutamente diferentes sobre las relaciones de los hombres con los dioses? En primer lugar, la titanomaquia, es decir, la lucha que hubo para conseguir que Zeus fuese realmente el dios supremo, es una manera que tiene Zeus de controlar el desorden del mundo, las fuerzas vitales del mundo, y someterlas realmente al orden. No es una lucha por el poder, no está basado en una ambición de poder, como aparece claramente en Esquilo. En Esquilo, Zeus actúa por ambición de poder. En segundo lugar, el de Zeus en Hesíodo es un reino de justicia. Él es el rey, es el dios que garantiza que el que la hace la paga, que el orden del universo no se va a transgredir jamás. Y en cambio, no es el dios que usa poder, que usa tiranía, que usa su capricho para actuar de manera que le dé la gana. Zeus está sometido en Hesíodo al propio orden cósmico y al propio orden de la justicia. Otro aspecto del mito de Prometeo, tal como lo narra el amigo Hesíodo, es que Zeus protege a los hombres, en especial a los trabajadores y a los débiles. Hesíodo era un campesino y echa pestes realmente, sobre todo en los trabajos y los días, contra los burócratas, los abogados, los reyes, que dicen que se comen los señores, que se comen el trabajo de la gente. Introduce, por otro lado, un factor nuevo que ya existía en la mitología antigua, pero que ni menciona siquiera Esquilo, que es el tema del engaño de Zeus a la hora de rendirle sacrificios. Introduce un mitologema nuevo que consiste en decir que como los hombres estaban ya cansados de dar a los dioses los mejores productos que tenían en la tierra, le engañan a Zeus dándole envueltos en un mensaje precioso, en un paquete precioso, realmente los huesos, y los hombres se quedan con la grasa y la carne. Entonces Zeus, ¿cómo interpreta este hecho Hesíodo? Lo interpreta diciendo, no, a Zeus no le engañan, se deja engañar, lo dice literalmente, se deja engañar para conocer las intenciones de los hombres. Esto es algo, en Esquilo no aparece ni siquiera la mención de que los hombres den o tengan que dar sacrificios a los dioses. Y introduce un factor Hesíodo que no aparece para nada en Esquilo, que es la diferenciación sexual. Hay dos sexos, el varón y la mujer es un absoluto castigo para la humanidad. La mujer es un bello engaño, porque Zeus manda hacer un regalo a los hombres como castigo, que sea lo más bonito que pueda existir, encarga a Atenea, a Afrodita, que elaboren la mejor apariencia, pero al mismo tiempo un ser vago, un ser degenerado, un ser engañoso que trae las desgracias a los hombres, y es Pandora.
Entonces, cuando Pandora trae todos los bienes de la humanidad, vienen todas las enfermedades y solo se queda allí metido en el ánfora la esperanza. El tema de la mujer no aparece para nada, absolutamente para nada, en Esquilo, salvo, curiosamente, una variante contraria, que es Io. Io es la mujer a través de la cual llegará la salvación de Prometeo y la salvación de la humanidad. Bien, por tanto, como veis, un mismo mito en un mismo país con poca diferencia de años puede significar cosas completamente distintas. Entonces, cuando leáis un mito, pensar no que hay otros mitos, otras variantes, sino pensar qué es lo que el autor del mito o el narrador del mito se está transmitiendo. Esto es muy interesante porque quien lea solamente el mito del mito de Esquilo, pues va a sacar unas conclusiones que si tiene en la cabeza otras variantes, se dará cuenta que puede hacer otras. En esto el mito funciona como la filosofía. O sea, un mismo filósofo utiliza una serie de conceptos y un alumno suyo saca de estos conceptos unas conclusiones completamente distintas a las que saca otro alumno. En ese sentido, el mito no es distinto a la filosofía. Bueno, pues ya con esto yo creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir y como resumen, si queréis luego para pasar a hablar algo, el Prometeo es un mito, como mito habla de la condición humana, no de aspectos concretos de la vida del hombre, sino de la condición humana como general y consiguientemente tiene una visión honda de lo que es el hombre, del destino del hombre, de las necesidades del hombre. Para ello se sirve de técnicas de generalización que no son filosóficas ni conceptuales, sino que son narrativas, algo parecido a lo que ocurre con cualquier novela que leáis de cierto relieve, por ejemplo el Quijote. Todos nos sentimos de alguna forma identificados con Quijote y con Sancho Panza, pero Cervantes no nos dice, no, tú eres Sancho Panza aquí y Don Quijote los martes. No, de hecho, al leer realmente te ríes o te dueles y sobre todo te concilias con tu condición humana. ¿A través de qué? A través de los símbolos subyacentes que está manejando este escritor. Y dicho de otra manera y resumiendo, el mito no es solo un relato agradable por el cual se ocupan los literatos de él, sino que el mito es una forma de pensar. Y yo creo que el mito de Prometeo, tal como lo ha tratado Esquilo en este caso y veremos en otros momentos, lo muestra claramente. Pues nada más, si queréis preguntar algo, podemos hablar del tema de Prometeo. Muy bien. Una pregunta. Sí, ¿Se puede sacar alguna relación entre lo de Io, la mujer que será la madre del Salvador de los hombres, y el cristianismo, la Virgen María? Vamos a ver, lo del Mesías o ¿puede estar inspirado el cristianismo? ¿Puede estar inspirado el cristianismo en alguna manera en esos mitos? En los mitos se ha podido comprobar que hay una especie de esquemas que se repiten en los mitos de todo el mundo. De todo el mundo. Obviamente varían los personajes o las figuras, eso varían, porque en unos aparece como una virgen, en otros aparece, en el caso de Io también como una virgen, en otros aparece como una madre que tiene muchísimos hijos, etcétera, etcétera. El tema de la madre, de la gran madre, unida al Salvador, este es un arquetipo mítico que se llama hoy. Es un arquetipo mítico que
que aparece en Creta, la figura de la Gran Madre. La figura de la Gran Madre es la siguiente, es la idea de la totalidad. La totalidad consiste en que la generación de las cosas que hay, representada normalmente en un paredro, es decir, en un personaje mítico que ayuda o que acompaña a esta mujer, la mayoría de las cosas que hay están envueltas en la Gran Madre. La Gran Madre tiene dos caras, por así decirlo. Es la que da vida, pero también la que la absorbe. Yo creo que es una película, si no me equivoco, de Almodóvar, en donde en un momento dado aparece una vulva ingente, en donde uno de los personajes de la película se mete. Bueno, esto es un símbolo de la Gran Madre. Pero ¿cómo se representa la vulva? La vulva se representa como si fueran dientes de sierra. Es decir, es la Gran Madre que mata realmente a las personas que se meten en ella. Dicho de otra forma, la Gran Madre no te deja crecer. Esto es más que un mito, es un arquetipo de mitos. Y da variantes a montones en todas las culturas. Sobre todo, por lo visto, en las culturas mediterráneas parece ser que la mítica Euskaldun también es básicamente de este tipo. Que si el cristianismo conocía el mito de Prometeo, me imagino que sí, porque claro, el cristianismo nace de la cultura judía. La cultura judía tiene una variante que es el tema de ti, le dice a la mujer, nacerá un Salvador, y parece ser que eso está escrito en torno al año 600 a.C., probablemente. La figura de Io con la figura de María, yo no sabría responderte. Lo que sí parece es que el esquema estructural y mental es muy parecido. Por lo menos la Io de Esquilo. Me gustaría añadir un comentario sobre esta pregunta que ha hecho este señor. Es un tema más amplio, no solamente si hay una relación entre Io y entre María, sino forma parte en general del tema de cuál es la forma de tratar el cristianismo, en general el mundo antiguo, tanto la filosofía como los mitos, todo aquello que creó el mundo antiguo. Hay un filósofo, un santo, San Justino, filósofo y mártir, que habla sobre cómo en el mundo antiguo, en varios filósofos, en los trágicos también, podemos encontrar lo que él llama semillas de la verdad. Y uno de ellos también es el mito de Prometeo. El cristianismo habla cómo el mundo antiguo da unas pequeñas luces sobre aquello que vendrá después, que es la llegada de Jesucristo. Es el Dios que se hace hombre. Entonces es también Sócrates, el mismo que dice que a los atenienses que seguiréis en las tinieblas, a no ser que Dios se apiade de vosotros y os mande a un enviado suyo para salvaros. Y muchos otros ejemplos en los que los antiguos griegos, y también podríamos decir en todas las mitologías, en todas las filosofías, y el cristianismo ve eso que llama San Justino, el filósofo y mártir, en el siglo II después de Cristo, lo que llama semillas de la verdad. Y has dicho también una cosa que me ha parecido muy interesante, que es la similitud entre la misa, entre la liturgia y la tragedia. Me acuerdo de mi profesor de ciencias de religiones en la facultad, que decía que el cristianismo, vuelvo al mismo tema de antes, una de las cosas que ha salvado el cristianismo del mundo antiguo era precisamente la tragedia, porque si nos fijamos en la estructura de la liturgia, tiene no solamente el desarrollo de la liturgia, sino también la forma de tener la iglesia. Es una copia, podríamos decir, de la antigua tragedia, de cómo se desarrollaba la tragedia. Tenemos por un lado el público, por otro lado los actores, que podrían ser el sacerdote, y tenemos también el coro, en algún momento en el que el protagonista, que es el hombre en general,
llega a un callejón sin salida, es Dios el que baja y le salva. Esa más o menos era la estructura de la tragedia. Bueno, le quería preguntar, lo mismo que en el cristianismo hay ángeles y demonios, en la filosofía griega serían los mitos buenos y los mitos malos, o tendría alguna relación, ¿no? Porque hay mitos buenos, bueno, ¿no? Hay el héroe y la tragedia, ¿no? Digamos que, bueno, también hay de todo, ¿no? Y bueno, la filosofía griega, perdona, fue superior por 10 veces a todo cristianismo, perdona que te lo diga, pero vamos. Aquello fue, Pericles fue, bueno, fue la bomba, esto es una mierda, es una caca, bajo mi punto de vista. Pericles fue superior, Pericles fue lo máximo, donde el hombre llegó al techo. Sí, pero no olvide una cosa, ha dicho antes José Ramón que si hoy, por ejemplo, se hiciera algo parecido a lo que la crítica que se hizo, porque es una crítica de la religión, ¿verdad? Una crítica de Esquilo de la religión. Es el diferente, el punto de vista de Esquilo es diferente al de Hesíodo. Bien, ¿no? Una crítica a Zeus. Bueno, un momentín, porque habéis sacado temas absolutamente fundamentales. A ver si tengo alguna idea sobre ellos o algunas cosas. En primer lugar, Justino. El cristianismo inicial el cristianismo inicial es una forma de cultura griega. O sea, Pablo de Tarso, que es el creador del cristianismo, o sea, el que predica es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es un judío típico, de mentalidad. Y lo que predica Jesús de Nazaret son básicamente dos cosas. Una, y es las relaciones entre los hombres tienen que ser de amor, porque todos somos hijos del mismo Padre. Ahí da un paso de gigante en la concepción de la divinidad como Padre, no solamente de la concepción de la divinidad como gran dueño del universo, sino de la divinidad como Padre. Y en segundo lugar, la idea de la redención a través de la pobreza, que esta es una idea que los judíos tenían claramente y que Jesús recoge. Jesús es un esenio y esto está comprobado, y lo que hace es predicar la idea de salvación basada en estos dos principios a lo largo de Palestina. Pero Pablo de Tarso, que era también un judío, tenía la mentalidad de un griego. Pablo de Tarso no solamente conocía, sino que en su manera de escribir tiene la estructura realmente de un escritor griego. Y cuando Pablo de Tarso decide predicar el cristianismo, piensa lo siguiente. Dice, ¿cómo mi predicación va a ser más eficaz? Entonces, en vez de predicar entre pastores, entre esclavos, entre gente campesina, dice, no, yo tengo que predicar en los núcleos de la cultura antigua. Y los núcleos de la cultura antigua son las ciudades. Entonces Pablo de Tarso se recorre a las ciudades más importantes del Mediterráneo: Salónica, Corinto y luego Roma. Pero es que en segundo lugar Pablo de Tarso dice, pero bueno, las ciudades son muchas y en las ciudades hay mucho tipo de gente. ¿A quién tengo que predicar yo? Dice, si pudiera, predicaría al emperador, porque si el emperador se convierte, toda la sociedad griega se convertiría por un principio legal en donde antiguamente era así. Dice, pero yo no tengo acceso al emperador. Entonces, ¿a quién se dirige Pablo de Tarso? Pablo de Tarso se dirige a predicar a aquellos grupos sociales más elevados, a los que dan el tono en la sociedad, a los que hoy día estarían en todos los medios de comunicación. ¿Bien? Y entonces los predica. ¿Por qué? Y en tercer lugar, tercer criterio, no a cualesquiera, sino a los jefes de casa, porque los jefes de casa eran los que imponían la religión a sus miembros, pero esto era una cuestión legal, no era una cuestión de fuerza. Si el jefe de la casa romana
era partidario de Dionisio, todos los demás son partidarios de Dionisio. Pero tenéis que tener en cuenta que un jefe romano tenía 200 esclavos cualquiera. Entonces, si él convierte al jefe de casa, convierte automáticamente a 200 personas. Entonces, Pablo de Tarso tiene una idea absolutamente estratégica, y es no solamente predicar el cristianismo, sino además en el mundo grecorromano, sino más predicarlo con las mismas técnicas que utilizan y conceptos que utilizan los grecorromanos. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, el cristianismo es una forma que le nace a la cultura antigua dentro de su propia cultura. Esto a nosotros nos cuesta mucho aceptarlo, porque hemos vivido siempre de la idea de la excepcionalidad del cristianismo. En el mundo antiguo había 1000 formas de cultos mistéricos, disculpar la exageración, multitud de formas de cultos mistéricos, había multitud de dioses. El cristianismo es uno más. Entonces, para un romano, decirle que Jesús es inmortal, bueno, pues no le crea ningún problema. A quien le crea problemas es a un judío, a ese sí. Es decir, que un individuo que ha nacido de mujer y varón sea inmortal, aquí inmortal solamente es Yahvé. Pero un romano estaban constantemente divinizando a personajes históricos, y luego, a partir del siglo I, incluso a los emperadores. Bueno, eso por un lado. Entonces, volviendo ahora a Justino. Justino es un personaje absolutamente ambiguo. Justino dice esta frase, no sabía que se refería a él, pero esto es un lema del cristianismo antiguo que pretende y que hay que entenderlo dentro de la estrategia de los cristianos primitivos, en primer lugar, de hacerse aceptar dentro del mundo antiguo y al mismo tiempo utilizar el mundo antiguo para exponer sus propias ideas. Justino es efectivamente uno de los apologetas del siglo II, pero Justino también, es decir, en este sentido hay otros muchos apologetas anteriores a Justino que aceptan la cultura antigua. Pero Justino también es el hombre que convierte a los dioses griegos y romanos en demonios. Y la primera vez, si no me equivoco, en que aparece el término demonio en sentido ya que se ha consagrado actualmente, es precisamente en Justino. Entonces, en Grecia la palabra demonio era un ser superior, medio divino, intermediario entre los hombres y los dioses, que se encargaba de traer mensajes. Sócrates habla a sí mismo de que él tiene un demonio interior que le dice qué es lo que no puede hacer. No es que le diga lo que tenga que hacer, sino que le dice lo que no tiene que hacer. Bueno, entonces el que da este paso de 180 grados de concebir las divinidades como seres malvados, es decir, como demonios en sentido estricto, es Justino. Y luego Agustín de Hipona en el siglo IV y V, vamos, esto ya no hay intermedios, para lo desarrolla al máximo. Entonces la idea de semillas de verdad que está en el mundo antiguo luego se ha recuperado en el cristianismo posterior. Yo me acuerdo el debate que hay cuando se descubre América en torno a 1500, vamos a ponernos en 1500. Hay un debate en España extraordinariamente interesante que no ha habido probablemente en ningún otro imperio conquistador, digan lo que digan, en donde primero se plantean a ver si realmente los indios son seres humanos. Porque claro, a los indios son caníbales, van desnudos, están guerreando constantemente, y dicen, estos son humanos. Pues sí, bueno, se reúnen los teólogos por orden del rey, de Fernando el Católico, y deciden que sí, que son humanos. Pero bueno, entrando ya en ese terreno, hay un debate inmenso entre dos representantes. Uno es Juan de Sepúlveda, que es el cronista de Carlos V, en donde dice que todos los dioses indígenas de Hispanoamérica son absolutos demonios, absolutos demonios. Y el padre Las Casas, que conocía aquel mundo perfectamente, y frente a Juan de Sepúlveda, que no había estado nunca, el padre Las Casas dice, no, los dioses de los indígenas son una manifestación imperfecta de Dios. Es decir, es la misma idea. O sea, estos andan buscando a Dios
los indígenas, no han logrado captarle, pero en la naturaleza, en las flores, en las nubes, en los árboles, encuentran manifestaciones de Dios. Y esas manifestaciones de Dios creen que son Dios, y ese es el error. Pero eso es la misma mentalidad que las semillas de la divinidad, ¿no? Bueno, el otro tema, en fin, el otro tema sobre la Eucaristía y la Eucaristía y la tragedia. Yo veo en fin, has hecho una comparación que puede ser los cultos griegos son cultos públicos, al aire libre, no tienen iglesias, los templos no entran a más que el sacerdote. Y hay una comparación que yo establecería, y es que la Eucaristía es un rito, permitirme, la expresión va a ser durísima, pero es para claridad. La Eucaristía es un rito caníbal. El sacerdote convierte el pan y el vino en el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo la come. Eso es un rito caníbal. Simbólico, pero es un rito caníbal. En los ritos griegos, en las religiones oficiales griegas, tanto atenienses como no atenienses, el rito fundamental era siempre el sacrificio de un animal. No era la oración. En Grecia la oración existía, pero no tenía gran importancia. Los ritos públicos son siempre ritos de sacrificio de animales. Esto ya está desde Homero, pero en el siglo V, VI, etc., aparece exactamente igual. Puede ser un animal, que puede ser una gallina, si cualquiera de nosotros va a pedirle a Dios, en fin, que le cure al hijo, puede ser un cerdo, una oveja, o un buey, o cientos de bueyes, como en la famosa hecatombe, ¿no? ¿Y qué ocurría cuando se sacrificaban los animales? Pues tanto si eran sacrificios, digamos, de toda la ciudad, o ofrendas que se ofrecían en un templo concreto, en un santuario concreto, pues que al final el sacerdote, que era también un carnicero en el sentido estricto del término, se le llamaba mageiros, es decir, un carnicero, pues partía el animal en una serie de trozos que lo tenían perfectamente establecido. Entonces él se quedaba con una parte, repito, esto está perfectamente codificado, se quedaba con una parte y el resto lo daba al público para comer. Entonces, eso era no un canibalismo, eso era realmente una síntesis de la última cena. Recordar la última cena, porque es lo que ellos explican, dicen que la Eucaristía es la rememoración de la última cena de Cristo, ¿no? En donde da de comer pan y vino a sus discípulos, y al mismo tiempo la utilización de los ritos griegos sacrificiales de la religión oficial griega, que eran, o sea, esto no era un secreto para nadie, ¿no? Bueno, lo de mitos buenos y mitos malos, no hay mitos buenos ni mitos malos. Todos los mitos, una de las cosas interesantes de los mitos es que no son maniqueos. Es decir, los mitos tuvieran siempre la lucha entre el bien y el mal, pero es muy difícil de distinguir una figura que es solamente buena o una figura que es solamente mala. Heracles, el gran héroe de la mitología griega, hace destrozos por donde va, y sin embargo limpia a la humanidad de todo tipo de monstruos. Entonces es una figura ambigua. Yo, en vez de hablar mitos buenos y mitos malos, repito, metería el bien y el mal como una de las dimensiones del mito, de cualquier mito. Bueno, lo de la filosofía griega superior al cristianismo no, es un tema absolutamente complicado. Yo no quiero plantearlo como que es superior o inferior. Lo que yo sí creo, y a mí esto me parece interesante que lo tengamos en cuenta, es que el cristianismo no es una filosofía, el cristianismo es una religión. Por supuesto que ha logrado expresarse de forma filosófica. La filosofía de la Edad Media es deslumbrante, es una filosofía cristiana. Siglo XX ha habido filósofos cristianos, pero en fin, la filosofía escolástica, eso es deslumbrante, y es una filosofía estrictamente cristiana, también en la filosofía musulmana.
Pero el cristianismo ha introducido, a mi modo de ver, en la cultura europea, dos temas con los que luego hemos tenido que cargar, para bien o para mal. La primera idea es la de infinitud. El mundo griego no conoce la idea de la infinitud humana, conoce la idea de la infinitud matemática. Es decir, una línea, un segmento de recta son infinitos puntos. Esto lo sabe manejar el pensamiento griego perfectamente. Lo que no sabe, ni quiere saber, es que la realidad humana o las realidades sean ilimitadas. Para un griego la idea de limitación es una imperfección, es lo que carece de forma. Una nube para un griego la detesta, no porque traiga lluvias o no traiga lluvias, la detesta porque no tiene forma. Una nube no es constante, en cambio aprecian muchísimo una escultura. ¿Por qué? Porque la escultura tú sabes que mide 1 metro o 2 o medio, tú sabes cuál es la forma de la figura, tú sabes si es una mujer o un varón, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio el cristianismo, ¿cuál es el valor máximo? El de Dios. Y Dios, ¿qué es infinito, todopoderoso, omnisciente, etcétera, etcétera. Eso ha creado en la cultura europea un boom, absolutamente. Entonces ha hecho de los hombres seres que no se sacian jamás. Es decir, la imagen que tú lees en Agustín de Hipona para acá, es decir, el siglo IV para acá, es la de un ser que no tiene límites, que no se le puede poner límites, que el problema que tiene realmente es que desea todo, desea en último término, como dice Agustín de Hipona en esto que es magistral, y desea ser Dios. Entonces la idea de infinitud la ha introducido el cristianismo. La idea de infinitud luego tiene formulaciones filosóficas, más o menos las que estoy dando yo, pero en fin, tiene otras formulaciones que no son necesariamente filosóficas, ¿no? La idea de un deseo ilimitado, a ver si vosotros encontréis alguna vez las cosas que os guste, algo que digáis basta. Bueno, pero en fin, esto es una pregunta. Y la otra idea que el cristianismo ha introducido en la cultura occidental es la de la culpabilización. El mundo griego es un mundo en donde la gente actúa según sus capacidades, sin deber nada a nadie. Por lo menos en principio, no es una idea fundamental. En el caso por ejemplo, del Prometeo de Esquilo hemos visto efectivamente los hombres deben a la divinidad su supervivencia, pero no a una cosa concreta. En cambio, en el cristianismo la culpabilización es esencial. Pensar un poco el mito cristiano, porque os voy a recordar cosas para que lo veáis. El mito cristiano dice: el hombre como ha aparecido en la tierra porque le ha creado Dios. Entonces, la creación, o sea, el existir, es un don frente a la no existencia. Entonces el hombre debe agradecerle a Dios este don que tiene, el de existir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el hombre es finito y Dios es infinito. Y entonces jamás el hombre, por mucho que haga, podrá agradecer suficientemente a Dios el existir. Por muy bueno que sea el hombre, por mucho que cumpla los mandamientos de Dios, por muchos sacrificios que le haga. Pero no solamente eso, entonces el hombre es un deudor a Dios. Eso es la culpabilización. Le debe una deuda que no puede pagar. Pero es que es más. Por si fuera poco el hombre, va y le da una bofetada a Dios con el pecado original, ¿no? Entonces, Dios le podía haber dicho: mira, muchacho, yo te creo a ti, te voy a destrozar, te voy a hacer desaparecer. Pues no. Dios le perdona la vida. Le quita el paraíso, pero le perdona la vida. Entonces, hay otro motivo de culpabilización. El hombre tiene que estar agradecido a Dios de que le permita seguir viviendo. Pero estamos en la misma situación. El hombre no puede agradecer a Dios ese favor porque Dios es infinito y el hombre es finito. Y entonces es un segundo motivo de deuda. Tercer motivo de deuda. No solamente eso, sino que es que además Dios le dice: te voy a librar de tu pecado. Te voy a librar de tu falta. Y le envía nada menos que a su propio Hijo, que también es Dios, a Jesús de Nazaret. Y entonces Jesús de Nazaret ha venido y haya sufrido, ¿no? Pero el hecho de hacerse hombre, lo que significa es que la humanidad ha sido rescatada de su pecado. Mismo problema.
¿Y cómo nosotros agradecemos a Dios, Jesús de Nazaret, que nos haya librado del pecado? No hay manera. Es decir, la culpabilización es la sensación de deuda con alguien al que no podemos pagar esta deuda. Esto es la culpabilización. Y esto es el mito cristiano fundamental. En el mundo griego esto no existía. Y entonces la cultura cristiana es una cultura de culpabilización. Es una máquina ingente de culpabilizar. De los judíos, en todo caso, ¿no? De los judíos, el sentido de la culpabilidad es de los judíos, no de... Bueno, no, de la cultura cristiana, de los judíos, pero luego de la cultura cristiana que ha continuado ese camino. Entonces y entonces la culpabilización de que si he cometido pecado, no he cometido pecado, que si he pensado mal, que si es eso, etcétera, etcétera, estos son variantes peccata minuta, pero importantes, que condicionan la vida de la gente. Entonces, yo creo que estas son las dos grandes variantes que ha introducido el cristianismo en la cultura. ¿Puedo decir dos palabras? Sí, un momentín. No son necesariamente filosóficas, pero se han formulado filosóficamente y teológicamente, sí. Estoy de acuerdo contigo cuando dices que el cristianismo no es filosofía, aunque sí ha utilizado muchos términos filosóficos para expresar su dogma. Los padres de la Iglesia del siglo IV, sobre todo los padres capadocios, es gran prueba de ello. Has hablado de Pablo. Pablo dice una frase muy importante en una de sus cartas, que los griegos buscan la sabiduría, los judíos buscan una señal y nosotros presentamos a Cristo resucitado, una auténtica locura. Y luego Justino y los apologetas, como decías tú, es cierto, hablan a la gente de su época. Se dirigen a la gente de su época y utilizan las armas de su época. Como la filosofía se mete contra el cristianismo utiliza la filosofía también para responder. Luego sobre la liturgia, has dicho una palabra muy importante, el canibalismo. Es una de las acusaciones que hacían la gente de la época sobre el cristianismo. No podían entender eso y que cómo se come una carne y una comida real. Y cuando sobraban partes del animal, se los vendían en la plaza. Probablemente Sócrates habrá comido cantidad de animales procedentes de sacrificio, ¿no? Bueno, pues en la Eucaristía cristiana es un rito que tiene algo que ver, no sé si necesariamente con la cultura griega. Lo que sí se sabe es que las fiestas cristianas están colocadas estratégicamente en fiestas griegas. Es decir, Jesús se sabe que no nació el 25 de diciembre. Jesús probablemente nació en torno a marzo. Pero ¿qué ocurría el 25 de diciembre? Que era la fiesta de Dioniso. Y entonces los cristianos la asimilaron. Y así todas las demás. Entonces es muy posible que el cristianismo haya utilizado una síntesis de la última cena, recordad la última cena, porque es lo que ellos explican, dice que la Eucaristía con nazcancrecia, Lo que he dicho es que la Eucaristía es posiblemente una imitación del canibalismo en Grecia. Pero es que en la tradición judía existe el canibalismo, que es el sacrificio de Isaac. Una prueba de fe. Una prueba de fe, pero eso es señal de que en la cultura judía se mataba a los hijos. En la cultura fenicia sí. Y eso de que el canibalismo es en todas las culturas, yo solo pondría... No todas. Vale, bien. Y la interpretación que tú das es la que se suele dar así. Bueno, puede ser la interpretación de que te accedes con las propiedades de la persona muerta, y la interpretación que se hace del sacrificio animal, o que ha hecho algún escritor actual con una serie de estudios, es precisamente la sustitución de la muerte del hombre por un animal. Entonces, el hombre sigue vivo, el animal representa al hombre, comes al animal y ¿qué haces con las propiedades del hombre que representa ese animal? Entonces diríamos que esa es una interpretación posible del sacrificio animal, pero en fin, yo ahí no puedo entrar. Bueno, terminamos, ¿no? Sí. Terminamos, damos gracias a José Ramón.
Vamos a repartir ahora unas hojas de unos poemas de Goethe, porque como la siguiente charla va a tener como tema el mito de Prometeo del romanticismo alemán, es una forma de estudiar de antemano unos poemas de Goethe sobre el mismo tema, ¿verdad, José Ramón? Sí, os he traído son tres textos muy fáciles de leer, algunos los conoceréis porque son de la literatura española, y de Zorrilla en concreto. Luego otro texto de un gran romántico alemán, que es Goethe, el gran escritor, que es un poema que dedica a Prometeo, y lo analizaremos y veremos si dice exactamente lo mismo que Esquilo o que Hesíodo, dice cosas completamente distintas. Y luego he añadido otro tema, un texto de la Antígona de Sófocles, en donde Sófocles canta a la humanidad como un ser que se ha hecho a sí mismo precisamente a través de la técnica y que no dice lo mismo que Esquilo. Esquilo de la técnica se la han dado los dioses y Sófocles, en un himno que es absolutamente deslumbrante, dice no, los hombres se han hecho a sí mismos inventando incluso ellos la propia técnica. Entonces lo leéis, son tres textos breves. Creo que no va a haber para todos. Entonces, si alguien no va a venir, o sea, si el que vaya a venir, pues... Un comentario, He venido, confieso que he venido por pura curiosidad, nada más, y me ha entusiasmado el tema. Entonces veo que esto forma parte de un ciclo. Vale. ¿Qué vas a ir dando? Sí, Porque ya viste el de Platón, que yo me lo he perdido, para hacer el próximo miércoles. Pero fue la misma gente, la gente que hizo que tenía estas dudas, la gente que no podía comprender eso, la gente que se convirtió al cristianismo. Quiero decir que los cristianos no llegaron de otro planeta, sino esa misma gente que tenía las dudas, y muchos de ellos como Justino, que había sido un gran filósofo, antes de convertirse al cristianismo había pasado por todas las escuelas filosóficas de su época, él se convirtió porque seguía buscando la verdad. Y quería decir también una cosa sobre Sócrates. Sócrates fue un gran filósofo, prácticamente contemporáneo de Esquilo, un poco más joven, pero Sócrates fue una víctima del régimen teocrático de su época. Fueron los sacerdotes de su época los que le llevaron a la condena. ¿Por qué? Por introducir nuevos dioses. Esa era la acusación contra él. Y luego lo último, las fiestas que has dicho del cristianismo. Sí, es cierto que el cristianismo ha establecido las fiestas de manera que no que desaparecieran las fiestas paganas, sino que se diera un nuevo sentido. En diciembre, por ejemplo, más o menos en los días en los que hoy actualmente celebramos la Navidad, es cuando el sol se hace cada vez más grande. Entonces allí se ve este simbolismo de Cristo, que es el sol naciente. De hecho, en varios himnos, cuando yo hablo de cristianismo, primero debería aclarar eso, hablo del cristianismo del primer milenio, porque después de la separación de las iglesias, este es otro tema muy grande. Ya las cosas se tergiversan bastante en el occidente. No es mi intención hacer ninguna crítica, pero no se vive de la misma manera el cristianismo en el oriente que en el occidente. Y cuando hablo sobre todo de los padres de la iglesia, son los que expresaron mejor, basándose en la filosofía, en la terminología filosófica, en la terminología griega, los que mejor expresaron los dogmas del cristianismo. Así que las fiestas que el cristianismo estableció tenían como intención aquello que el antiguo mundo creía, pues darle un nuevo sentido. Y como pasó también con el arte, con la arquitectura, con la música bizantina que conocemos hoy, la música eclesiástica, es el desarrollo de la música antigua griega. El arte también, la iconografía y todo eso, es el rescate de lo mejor que tenía el mundo antiguo. Bueno, muchas gracias. Hay una... ¿quieres sobre el mismo? No, sobre la conferencia, sobre lo que usted ha hablado sobre. Ha mencionado que había unas religiones secretas que proponían otro dios en lugar de Zeus. ¿Podría hablar algo de ello? Sí, pero un momentín, primero quiero hacer un par de cosas sobre lo de Dmitri.
Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que te invito, si te puedo invitar, sobre la manera de vivir el cristianismo en el Oriente y en el Occidente. Para mí esto puede ser apasionante, porque lo desconozco. Yo he hablado del cristianismo occidental, del que como experiencia personal lo hemos vivido todos, lo estamos viviendo, y luego como experiencia de lectura. Pero yo no conozco ni de manera directa la experiencia religiosa de Oriente. Y cuando hablo de Oriente, me da la impresión que estamos hablando de Grecia básicamente, o la Iglesia ortodoxa, ¿no? Y por supuesto los padres de la Iglesia que has mencionado, alguno de refilón he estudiado, pero eso es un tema que a mí me apasionaría. El resto de cosas que has dicho excede con mucho mis conocimientos y para hablar aquí. Bueno, quizás la expresión que he utilizado es, volviendo a lo que has preguntado, quizás la expresión que he utilizado es incorrecta. En Grecia hay dos tipos de religión. Yo he hablado, una es la religión pública, cada ciudad tiene un dios epónimo, cada ciudad rinde culto a ese dios y a otros muchos, pero rinde culto a ese dios. Y en esta religión participan básicamente todos. Es una religión pública, es una religión política que está mezclada absolutamente con la sociedad, que es la propia sociedad, es la propia polis, la que la fomenta, y que se basa en una serie de ritos, y al mismo tiempo cada una tiene pues sus mitos tutelares. Atenas tiene la diosa Atenea, bueno, en fin, otros muchos. Bien, Olimpia tiene al dios Zeus, etcétera, etcétera. Bueno, pero junto a la religión pública, en la que todos participan, y religión política, existen los cultos mistéricos, que se llaman. Olvídate un poco de la palabra secreta, la he utilizado yo y ha sido un error. Los cultos mistéricos son ritos de iniciación para personas que quieren participar en ellos. Es decir, no son de toda la comunidad, sino de algunos miembros. Hay cultos mistéricos. Estos cultos mistéricos tienen ritos particulares, lugares particulares, tienen mitos también particulares, ¿verdad? Y hay cultos mistéricos que están abiertos no solamente a los griegos y a griegos de todas las capas sociales, incluidos los esclavos y las mujeres, y los varones por descontarlo, y los libres, sino incluso pueden participar los extranjeros. Por ejemplo, el rito de Eleusis. En el Eleusis podían participar todo tipo de personas. Los ritos de Dioniso, por ejemplo, son más bien ritos secretos. Es decir, no se sabe o no se sabía qué era lo que allí funcionaba o dejaba de funcionar. Y eran ritos básicamente de mujeres, para mujeres. Entonces, cuando se habla de la religión griega, en fin, yo estoy hablando en general, La religión griega es sacrificial, pero no todos los ritos griegos son sacrificiales. En los ritos de Orfeo, que es otro núcleo fundamental de los ritos mistéricos, ahí se pedía una purificación estricta de los participantes en los ritos, y además se exigía a lo largo de toda la vida llevar una vida de acuerdo a las exigencias que el mito te planteaba. Es decir, llevar una vida moral muy estricta. En cambio, en los ritos de Eleusis tienes que hacer los ritos de purificación, pero luego haces una vida absolutamente normal que no te compromete a nada. Por lo visto, los ritos de Dioniso exactamente igual. Los ritos de Dioniso no comprometían a ningún tipo de vida moral. Esto a nosotros es muy llamativo, porque la religión católica y la cristiana en general es extraordinariamente exigente desde el punto de vista moral. Hasta el punto de que, bueno, en fin, el catecismo que publicaron con Juan Pablo II, tenía 500 páginas, te decía si tenías que comer a la 1 o a las 2. Por eso, digamos, estoy exagerando un poco. En cambio, y hasta tal punto la religión católica y cristiana es una religión moralizante, que algunos confunden religión con moral, no tienen nada que ver.
el rito dionisíaco no tiene nada de moral, ¿eh? Y hay religiones que no te dan normas morales. Yo no sé si te he respondido un poco en líneas generales a lo que preguntabas. Entonces podría ser que Prometeo tuviese otra lectura en eso. Prometeo tiene una cosa curiosa, y es que apenas hay un rito dedicado a Prometeo en todo el mundo griego. Apenas hay un rito. Hay una especie de subrito en la religión ateniense, en donde se le conexiona con Atenea como si fuese algo así como el amante de Atenea. ¿Eh? Y entonces en las fiestas dedicadas a Atenea había un momento en donde unos muchachos corrían con unas antorchas llevando el fuego, ya no me acuerdo si era desde las afueras de la ciudad hasta el templo, hasta el Partenón o viceversa. Pero es el único rito que se conoce, si no me equivoco, dedicado a Prometeo. Rito. Aparte, obviamente, de los tratamientos que les dan los trágicos. Es un caso muy curioso de mito sin rito. Bueno, muy curioso, en fin, de mito sin rito. Cuando desaparece el Prometeo liberado y Esquilo, o a la maldición de Esquilo de que muere y todo eso. Eso en la cultura griega es una expectativa. Es una expectativa. Lo mismo que en el cristianismo actual es una expectativa que Jesús va a resucitar. Y los creyentes cristianos esperan eso, la venida de Cristo al fin de los tiempos. Entonces lo viven como un hecho real. El pueblo griego lo vive como un hecho real, que Prometeo va a ser liberado. Es decir, en la religión siempre hay también anticipaciones. Y en los mitos normalmente hay anticipaciones también. Esto es un caso típico de anticipación. Prometeo va a ser liberado. Es decir, o como el cristiano, cuando Jesús de Nazaret te dice, o Pablo de Tarso, te dice, tú vas a resucitar conmigo. Puesto que Cristo murió por mí y Cristo resucitó, yo también voy a resucitar porque soy miembro del cuerpo de Cristo. Pero esto es una expectativa, es decir, es una anticipación. Sea verdad o falsedad, cada cual sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Pero creo que desde el punto de vista de la estructura mental es igual. Entonces, ¿el fuego de Prometeo es físico o simboliza algo más? Bueno, en principio es físico, porque Prometeo dice estrictamente que va a dar, que trae las técnicas a los hombres, y las técnicas nacen del fuego. Entonces, en principio es físico. Ahora, la interpretación simbólica la puedes hacer tú si quieres, porque el fuego en la mitología tiene muchos significados. El fuego simboliza al sol. El sol simboliza la autoridad. El sol simboliza la vida, simboliza la generatividad. Entonces tú ahí ya le puedes dar a la máquina simbólica. Lo que nos dice Esquilo es que al robar el fuego a los dioses, al robar el fuego, ha creado la técnica para los hombres. Esto es lo que dice Esquilo. Si tú a eso le quieres añadir la idea de generación, bueno, esto es cosa tuya. Pero es legítima, ¿eh? Legítima. Yo lo que quería decir es que yo ya todos conocido que la Iglesia la fundó Pablo, pero lo que yo no tenía ni idea era del sentido de marketing de Pablo. Pues sí. Eso ya era, vamos, ahora lo hubieran puesto de ministro, de superministro de Europa. Un absoluto talento. Un absoluto talento, eso por supuesto. Pero hay otra cosa que me ha sorprendido, y es lo del canibalismo. Porque el canibalismo, que yo sepa, es anterior a Grecia. El canibalismo se da en todas las culturas. Porque el pueblo vencedor suele extraer el cerebro del líder del otro lado para participar de su talento. Entonces es sacar la sabiduría del otro para comerla y participar. Entonces me parece que es muy anterior a Grecia el canibalismo. Bueno, tomarlo desde ese punto de vista, ¿eh?
no el canibalismo de comerse un brazo y eso. Bueno, yo no he dicho que el canibalismo nazca en Grecia, ¿eh? Lo que he dicho es que la Eucaristía es posiblemente una imitación del canibalismo en Grecia.